Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación. La verdad que un placer, un gusto estar en una región tan lechera, tratando de sumar un poco lo que la organización nos pidió, que es tratásemos de contar qué es lo que podemos tomar como enseñanza de lo que vemos que pasa en el mundo en relación a licencia social para producir. Así que con el privilegio de que nos da algunos sellos en el pasaporte, pero con las botas de goma en la valija, vamos a tratar de contar qué tenemos que empezar a tener en cuenta. También cuando nos convocaron, un poco lo primero que les dije yo era que iba a ser esto. Che, esto va a ser un compilado de fantasmas para el auditorio. Hay gente que puede tomar el fantasma de la derecha, ¿sí? Y que lo recuerdan mal. Pero la idea es tratar de que no sea eso, sino tratar de ver qué les está pasando a otros, como para ir aprendiendo de con qué nos podemos encontrar. En función de tratar de acortar los tiempos, algunas slides las vamos a tratar de pasar por arriba o algo medio rápido. Algunas definiciones para entrar en tema. Este señor, que no es Papá Noel antes de salir de joda con los amigos, es un catedrático de la Universidad de Virginia que fue quien enunció la teoría de los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son las personas u organizaciones que están afectadas por las actividades y decisiones de la empresa. Es lo que van a ver muchas veces como grupos de interés. Por ahí la traducción al español no es la más feliz, pero al menos es la que hay, pero tengan en cuenta eso, el concepto de stakeholders. ¿De qué se trata la licencia social? La licencia social para operar. El concepto de licencia social arrancó en el año 2006 a partir de una catástrofe ambiental que se produjo en Filipinas, cuando una fractura en un túnel de drenaje liberó desechos mineros y sepultó, los liberó a un río y sepultó una aldea. ¿Sí? Licencia social para operar, en términos de definición, es el grado de apoyo o aprobación que tiene la comunidad y los stakeholders sobre las actividades de una empresa. Hay gente que dice que es definitivamente la palabra legitimidad, pero con otro nombre. Y llevado a la definición de quienes son las autoridades en esto a nivel mundial, es la percepción que tiene una comunidad de cuán aceptables son la empresa y sus operaciones locales. Algo más sobre el marco general de esto. Todo el tema de licencia social es una amenaza adicional que se nos presenta a todos los empresarios lecheros, adicional a la volatilidad climática, a la volatilidad de precios, a la competencia por tierra. Está muy ligado al concepto de sustentabilidad y en definiciones de una persona que trabajó en esto mucho tiempo y que hoy es la gerenta de sustentabilidad de Fairlife. Fairlife es la alianza entre Mike McCloskey y Coca-Cola para producir leche fluida. Esta persona dice que los consumidores van a seguir forzando cambios en la industria y cambios en la legislación basadas en la moralidad. Y eso va a surgir sobre todo en las sociedades más ricas y más desarrolladas. La licencia social está arraigada en creencias, en opiniones y en percepciones. Tengan muy en cuenta estas tres cosas. ¿Por qué? Porque la licencia social se da y se quita según la información, no según lo que pasa, según lo que a la gente le llega. Ahí hablamos de percepciones y opiniones. Y lo más importante de todo esto es que las percepciones y los valores no están guiados por la cabeza, sino por el corazón. Así que licencia social, que de una u otra manera es legitimidad, también está determinada y condicionada por lo que la gente percibe y por lo que la gente siente, más allá de lo que la ciencia diga. El proceso de ganarse licencia social también es una teoría de la misma gente que hablábamos hoy. Imagínense que arrancamos en una empresa que está rechazada por la sociedad que la circunda y tiene un alejamiento. Entonces recibe bloqueos, desafíos, boicots, como todas las mineras. Acuérdense lo de las pasteras en Gualeguaychú. ¿Sí? Cuando una empresa empieza a trabajar sobre esto y empieza a progresar en su percepción, pasa el límite de legitimidad y empieza en la etapa de aceptación o de tolerancia. ¿Sí? Está bajo observación permanente, pero de alguna otra manera la ven como legítima. Si sigue mejorando su imagen frente a la sociedad, ya llega al límite de credibilidad en el cual
la sociedad la empieza a ver como buen vecino y empieza la etapa de aprobación o apoyo. Y si todavía progresa mucho más, pasa el límite de lo que llaman confianza, entonces la sociedad la siente como propia y tiene apoyo político, apoyo civil, y se ve como una copropiedad entre la sociedad y la operación esa. Así que licencia social no es más ni menos que esta palabra. Y acuérdense cuán difícil es lograr eso en Argentina. Como para seguir dándole un poco de marco, hoy en el mundo lo que se ve es mucha desconexión y descontento. Hay pérdida de confianza del consumidor y una ruptura muy grande entre los que producen los alimentos y los que consumen los alimentos. Por un lado tenemos un consumidor que está cada vez más lejos del campo, que tiene la percepción de que los alimentos antes eran más sanos y que tiene mucha empatía por los animales y el medio ambiente. La sobrina de Alejandro que no quería comer carne arriba de la parrilla, ¿sí? Y por otro lado tenemos a los que estamos en el campo, a quienes se nos vinieron un montón de cambios muy vertiginosos, tenemos los márgenes muy apretados, y por la naturaleza del trabajo, la gente de campo está siempre inmensamente orgullosa de lo que hace. Y en el medio tenemos a la madre tecnología, para sumar más a esa desconexión y descontento. Esa remera de la derecha dice: ser productor agropecuario, el arte de perder plata trabajando 400 horas al mes para alimentar personas que piensan que las estás tratando de envenenar. Para que se den una idea a qué nivel llega esa ruptura, ese señor que tiene cara de abuelito bueno no es otro que el señor Purdue, que era el ministro de Agricultura de los Estados Unidos. Imagínense qué ruptura que hay para que el ministro de Agricultura de uno de los grandes exportadores de agroalimentos del mundo tenga la decisión de levantar esa remera. ¿Qué pasa en el mundo? Ahí tenemos los dos grandes temas. Los dos grandes temas son bienestar animal y medio ambiente. Esas dos tapas de diario no están de casualidad. A la izquierda tienen un artículo que fue muy mencionado en el New York Times, en el cual el título era "Si la lechería es cruel con las vacas". Y a la derecha, en el New Zealand Herald, el principal diario o el diario de más tirada en Nueva Zelanda, se preguntaban qué le está haciendo la lechería al agua de Nueva Zelanda. Fíjense, en los dos países más grandes exportadores de lácteos del mundo, los principales diarios cuestionan a la industria láctea. Para seguir dándole contexto, nosotros en Argentina cuando hablamos de bienestar animal nos imaginamos esto: vacas que tenemos que sacar del barro, terneros que tenemos que tratar de que no se mueran en el primer temporal, y vacas con estrés calórico. De una u otra manera nosotros tenemos bastante asociado el bienestar animal a resolverlo con infraestructura. En el resto del mundo, cuando hablan de bienestar animal, piensan en esto. Esa foto la saqué yo en un tambo en Bélgica y es tremendamente común en Europa. Ahí si se echaban 4 novillos, había 2 que tenían que quedar separados porque no entraban. Si alguno fue a la Popular en la cancha y en el entretiempo se acuerda, si no se sentó rápido se queda parado. Bueno, esos novillos vivían así. Y el consumidor europeo está preocupado porque cuando va al campo ve eso. Y la foto de la derecha es en un tambo en la isla sur, en Nueva Zelanda, y ya empiezan los consumidores a exigir límites de hasta dónde las vacas pueden perder condición corporal. El ciudadano neozelandés va por la ruta y no puede creer los estados corporales de las vacas recién paridas allá por agosto-septiembre. Y sin entender de lechería, lo que ven es vacas flacas. Vamos a dar varios puntos de bienestar animal. El primero de todos, o el punto más cuestionado o el más sensible, es la crianza de terneros. La veterinaria Marisa Hay, que es la profesional que les comentaba recién, lo enunció de manera muy práctica. ¿Por qué es la crianza de terneros? Los terneros son bebés. Y los bebés generan una respuesta emocional en las personas. ¿Y qué tiene que ver que genera una respuesta emocional en las personas? El 70-80% de las decisiones de compra de un alimento lo toman mujeres. Díganme si la crianza de terneros no es un tema tremendamente sensible,
frente a los ojos del consumidor, que encima es quien decide si nos compra o no nos compra. Esto llega a un punto en el cual en muchas regiones en Estados Unidos se está poniendo en jaque la crianza individual, la crianza de los terneros por separado. Está recontra comprobado los beneficios de las crianzas grupales, que los terneros comen más, el hecho de sociabilizar, ganan más peso, tienen mejor inmunidad. Entonces muchos tambos grandes en Estados Unidos están buscándole la vuelta para criarlos de a pares. Ahí abajo dice: crecer con un amigo puede mejorar el bienestar de por vida de las vacas lecheras. Esto está medido. Y encuentran que, como en el caso de la derecha, criar los terneros de a pares finalmente es un punto intermedio en el cual capturan las ventajas de que el ternero se sociabilice y no tienen que hacer la infraestructura de cero de nuevo. Y en relación a crianza de terneros, el punto más sensible, en el mundo existe una enorme separación, o cada vez más, un enorme rechazo, a la separación entre la vaca y los terneros. La foto que está abajo a la derecha, que dice la lechería separa a los bebés de sus madres, la saqué yo a media cuadra de la plaza principal de Cork en Irlanda. Es como si esa foto estuviera a media cuadra de la plaza del centro en Villa María o en Rafaela. ¿Sí? Y Cork es el Rafaela o el Villa María de Irlanda. Y en lo que es la percepción de bienestar animal, fíjense qué piensan los consumidores cuando les preguntan en relación a la separación entre la madre y el ternero. Criar los terneros individuales de 1 a 7 tenía una percepción bastante baja, y a ese tipo le decimos: bueno, pero te lo crío con un amigo, te los crío de a 2, va a tener más inmunidad, va a comer más. Uno sabe que mejora, pero la percepción no mejora. ¿Y qué pasa si te lo crío con vacas amas? Está con una madre que no es la de él. Fíjense qué poco mejora. Eso es un trabajo de una universidad en Canadá. Y realmente la percepción de bienestar para el consumidor que está lejos de la producción era que el ternero esté con la madre. Los europeos, que trabajan muy a largo plazo, hoy Alejandro hablaba de las diferencias de percepciones entre nosotros, yo siempre digo que en Argentina las palabras crisis y largo plazo significan algo distinto que el resto del mundo. En Europa ya hay un proyecto que lleva 12 años de análisis de casos, financiado por la Comisión Europea en 8 países, un proyecto que se llama Gracie Daisy, que es encontrar cuál es la mejor manera de tener tambos con ternero al pie. Y no estamos hablando de tambos de 20 vaquitas a veces, ¿eh? Estamos hablando de freestalls con ternero al pie. Entonces, durante 12 años todas esas universidades hicieron un enorme relevamiento de casos buscando, ahí está el objetivo del proyecto, vacas que satisfacen sus necesidades naturales vía la unión vaca-ternero, el pastoreo y mayor salud. Fíjense al punto que llega: 12 años, 8 universidades trabajando en esto. Esta la vamos a pasar. Como una foto rápida, esos terneros no son consecuencia de un guachero que sea un asesino serial. Esos terneros no están muertos, sino que están anestesiados, porque en Nueva Zelanda para descornar los terneros, por ley, tiene que venir un veterinario y anestesiarlos. ¿Sí? La potasa y el ternero balando en muchos países del mundo ya está prohibido y vas preso. Y no sé si a ustedes les pasó, pero esto también me pasó alguna vez, que alguien me preguntase cuánto vive una vaca, o cuánto puede vivir una vaca. Y la pregunta es media complicada, porque uno sabe cuánto puede vivir una vaca, pero también sabe cuánto vive. En IFCN, ahí hicimos un trabajo. A la izquierda cada barra es un tambo de 150 vacas en Alemania, otro de 500 en Wisconsin, uno de 56 en Brasil, y uno de 2 vacas en Bangladesh. Ahí tienen la edad media de la vaca en cada uno y a la derecha la producción media vitalicia. Se empieza a ver en algunos países del mundo que la vida media de las vacas puede ser un índice de bienestar animal hacia el consumidor. ¿Sí? Todos sabemos cuánto vive una vaca y cuánto podría vivir. Y fíjense lo que es bienestar animal al punto en el que llegan las cosas en sociedades o en países muy desarrollados y muy ricos. ¿Qué pasó? El consumidor y el turista en Suiza se empezó a dar cuenta que las vacas que están pastoreando y que son la típica vaca de Milka de la fotito, las vacas no tenían cuernos. Y empezaron a preguntar, ¿pero cómo no tienen cuernos? Si las vacas tienen cuernos. Y les explicaron que los productores se los cortan. Entonces la sociedad empezó, no se los tienen que cortar. Y los productores empezaron, bueno, pagame, indemnizame y yo no se los corto.
Esto llevó a un nivel de debate tal que se armó un referéndum en Suiza para ver si el gobierno suizo iba a indemnizar a los productores por cortar o no cortar los cuernos. Finalmente se quedaron sin bonificaciones y les tienen que dejar los cuernos. ¿Sí? Fíjense al nivel que llega la presión social en algunas sociedades. Y en relación al bienestar animal, la producción a escala industrial empieza a ser muy, pero muy debatida. Pregúntenles a las personas que están en la industria de las aves y de los cerdos, ¿sí? ¿Por qué? Todos sabemos el nivel de bienestar animal que hay en un tambo como esos. Pero de una u otra manera los consumidores lo tienen asociados a las operaciones industriales, a menor bienestar y condiciones antinaturales. Hasta acá vimos lo que era bienestar animal y ahora les comento algunas cosas de qué podemos ver en el mundo que pasa en relación a medio ambiente. El año pasado, en julio, que fue bastante resonante, hubo un gran tractorazo en Nueva Zelanda. ¿Por qué hubo un tractorazo en Nueva Zelanda? Porque el sector agropecuario de Nueva Zelanda se transformó en una olla a presión. El gobierno actual empezó a tomar un montón de regulaciones relativas a agua, medio ambiente, tomó compromisos de cambio climático de los que hablaba Alejandro hoy y empezó a transferir la responsabilidad sobre lograr esas metas a los productores. Y el tiro de gracia que pasó en todo esto fue lo que llamaron el Ute Tax. El Ute Tax fue un impuesto extra a los vehículos de gran consumo de gasoil. Y los neozelandeses, digamos, el agro neozelandés le pararon el país. Y fíjense por ahí, no se los comenté, pero también dentro del paquete de medidas que promociona el gobierno actual son áreas naturales, áreas que estaban bajo producción y que las tienen que parar o las tienen que forestar. Fíjense por ahí en una foto abajo a la derecha, algún productor muy enojado y muy creativo, en un cartel blanco le dice a la primera ministra que pruebe tratando de ordeñar un pino, si quiere tantas áreas verdes. ¿Y por qué está ese debate en Nueva Zelanda entre productores y medio ambiente? En lo relativo a calidad de aguas en cursos superficiales, ¿de qué daño hablan? Ahí tienen a la izquierda, en áreas urbanas, las barras más azules o más azul más clarito. La primera barra es en los lugares donde se encontró exceso de nutrientes, turbidez y Escherichia coli. Y a la derecha tienen lo mismo en ríos, en áreas de pastoreo, digamos, en ríos, en áreas rurales donde se maneja pastoreo. Pero ¿qué pasa? El 75% de los cursos de agua en Nueva Zelanda están en áreas rurales. Digamos, cuando los medían en áreas urbanas, sí, la calidad de agua era mucho peor, pero cuando midieron en áreas rurales, el 60% de los ríos en Nueva Zelanda no están aptos para nadar. En un país que tiene como emblema frente al mundo que ellos son green and clean para producir. Esto en Nueva Zelanda generó un escándalo. ¿Cómo se llegó? A través de la intensificación, digamos, se multiplicó por 6,5 veces en 20 años el uso de nitrógeno. Los productores neozelandeses entraron en una carrera, un esfuerzo para replantar costas de ríos, y para ver situaciones como estas no nos tenemos que ir muy lejos. En el año 2013, los ciudadanos de Montevideo se levantaron y empezaron a sentirle olor y gusto feo al agua. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? El río Santa Lucía, que es el río sobre el que se potabiliza el agua para alimentar Montevideo, se empezó a contaminar a partir de toda la cuenca de tambos que está ahí. Gracias. No, otro punto para darles contexto. A la izquierda tienen dos publicaciones neozelandesas donde todo el tiempo y ya hasta en una sección específica, como si en la Infortambo saliese todos los meses, una sección que se llama La puja por la tierra. ¿Qué es esto? La puja entre la urbanización y el área rural. Están codo a codo los productores tratando de que la ciudad o los pueblos no se les vengan encima. En ese cuadro tienen los kilómetros cuadrados de un montón de, digamos, la superficie de un montón de países productores, la densidad poblacional y la densidad de leche, en toneladas de leche por kilómetro cuadrado. De vuelta, esto es el promedio del país, no es el promedio de las cuencas lecheras. Argentina, si lo hacemos, nos da 4 toneladas por kilómetro cuadrado. Y fíjense lo que pasa en Holanda. En Holanda la densidad de leche es 293 toneladas por kilómetro cuadrado.
Y esto a los holandeses no les fue gratis. Y empezó en Holanda todo el dilema por el exceso de fosfatos en la producción. Acuérdense que en el año 2015 se eliminaron las cuotas, que lo que limitaba la capacidad de producción en Europa, y a los pobres holandeses, 7 años después de la abolición de las cuotas, finalmente se encuentran con otras cuotas que terminan siendo las cuotas ambientales. Resumen rápido, hubo una regulación que se derogó en el 2006 y después de ese año Holanda siempre superó el límite de fosfatos y la regulación se reimplementó en el año 2016. Entonces el gobierno holandés planteó programas o incentivos para que los productores eliminaran vacas, subsidiaban la vaca de descarte, para que cerrasen tambos, y eso generó una caída de la cantidad de vacas. Hay regulaciones en camino y que se vienen ya a nivel de un máximo de vacas por tambo, un máximo de producción por tambo y tener que pagar impuestos para exportar bosta de tu tambo y no aplicarla en tu tambo. ¿Y a qué nivel llega esto socialmente cuando les hablaba 293 toneladas de leche por kilómetro cuadrado? Los tambos están en el patio de las casas prácticamente, están en el patio del pueblo. Cuando eso sucede, esa proximidad urbana-rural hace que la agricultura esté muy visible para el ciudadano holandés. Y un ejemplo de eso es el Partido de los Animales. Imagínense que nosotros tuviésemos un Partido de los Animales en el Congreso, parecería absurdo, pero en esas sociedades ya hay un Partido de los Animales que tiene 6 diputados en el Parlamento, 3 en el Senado y ya tiene un diputado en el Parlamento Europeo. Ese Partido de los Animales armó un estándar de bienestar animal que se pone en toda la comida, que se llama Beter Leven, y es muy gráfico. Cuando vos es de 1 a 3, son 3 estrellitas, fíjense las estrellitas que tiene esa milanesa. Cuando vos sos orgánico, tenés el máximo, 3. Cuando vos tenés las vacas encerradas, es 0. ¿Sí? El tema pastoreo también empieza a ser el gran cuestionamiento. ¿Por qué? Porque la sociedad lo ve como un servicio ambiental. Hay países como en Suecia o en Noruega que obligatoria y mandatoriamente los productores tienen que sacar a las vacas a pastorear X cantidad de horas durante X cantidad de días durante la primavera y verano. Obligatoriamente. Y fíjense esa encuesta que se hizo a consumidores, a 414 en California, cuando les preguntaron si las vacas tenían que tener acceso al pastoreo, el 90% dijo que sí. Fíjense lo que pasa cuando le preguntan al consumidor. Otro tema, biodiversidad. Donde nosotros vemos un zorro, la sociedad ve un vecino del productor lechero, donde vemos esos huevos de tero que están cluecos con la puntita para adentro, ve biodiversidad. Y abajo es un buen ejemplo. Esa es una empresa con la que nosotros trabajamos en Uruguay, que es de accionistas europeos, y tuvimos que revisar el planteo forrajero y pasar de esas alfalfas puras de su izquierda a mayor biodiversidad en las mezclas por inquietud de los accionistas. ¿Sí? Y en esto de tratar de ver qué pasa en el mundo, en lo que es bienestar animal y en lo que es medio ambiente, lo que hicimos fue preguntarles a amigos que andan con las botas de goma todos los días, a Jorgen en Alemania, a Andy ahí en Reino Unido, a un matrimonio amigo en Holanda, otro amigo en Australia, en Nueva Zelanda y en California. Y les preguntamos, ¿cuáles fueron los 2 o 3 cambios que tuviste que hacer en los últimos años relacionados a la licencia social para producir? ¿En qué te cambió? ¿En qué te condicionó? Ahí nos contaban que en Alemania tuvieron que cambiar algunas cosas de almacenamiento de fluentes, lo mismo en Inglaterra, cuestiones relativas al bienestar animal, a nutrientes. A los australianos tuvieron que dejar de inducir partos y cortar colas, el tema del descorne que les decía recién. En Nueva Zelanda un límite para la fertilización y en Estados Unidos fin de corte de colas y reducir antibióticos. En resumen, en los últimos 2 o 3 años todos esos productores tuvieron que adaptar la manera en la que producían en relativo a purines, tanto almacenamiento como el vertido, y a bienestar animal, sobre todo en terneros. Y además les preguntamos, eso pasó los últimos 2 o 3 años y en función de la presión actual,
¿Qué se te viene en los próximos 2 o 3 años, los próximos 5 años? En Alemania nos hablaban de emisiones, de menos fertilizante, de suspensión de uso de glifosato, prohibición. En el Reino Unido, más pastoreo en verano, avanzar en la reducción de emisiones. Los holandeses, reducción de emisiones. En Australia, eliminar la faena de terneros chicos, huella de carbono, suspensión de ionóforos y aditivos de acción antibiótica, fíjense, eliminación progresiva de uso de antibióticos. En resumen, hacia adelante, ¿en qué ven que tienen que trabajar? En emisiones y en que algunos insumos no los van a poder usar más. Este señor, que vive en Nueva Zelanda, ha sido un emprendedor lechero global con tambos en todo el mundo. Fue de los mentores o de los creadores de Manuka, que es una empresa que ordeña 44.000 vacas en pastoreo en Chile. Tiene además tambos en Estados Unidos y en Nueva Zelanda. Hace 2 o 3 años un grupo de argentinos lo fue a visitar y Marc les dijo esto: nosotros dentro de 10 años vamos a tener las regulaciones que hoy tienen en Europa y ustedes en Sudamérica dentro de 10 años tendrán las regulaciones que tenemos nosotros hoy. Esta frase se la dijo hace 2 años. Y esto llega a un nivel de que en septiembre del año pasado, en una reestructuración de capital de Fonterra, la misma cooperativa láctea aceptaba esto: es probable que disminuya la oferta de leche total en Nueva Zelanda. ¿Pero por qué? Por menos tierra dedicadas a lechería, por desintensificación en algunos sistemas para cumplir con los requisitos del medio ambiente. Fíjense, la misma cooperativa les informa a sus cooperados y a sus socios que en la próxima década es probable que la producción disminuya y en el mejor de los casos que se mantenga. Y vuelta, ¿esto quién lo paga? Hoy Alejandro me dio pie a partir de que esto alguien lo tiene que pagar. ¿Quién va a colaborar para que esto se resuelva? Hace unos años la Comisión Europea nos pidió en IFCN que hiciésemos un trabajo cuya hipótesis era saber cuánto les cuesta a los productores en distintos países del mundo, cuánto les aumenta el costo cumplir con la legislación. Cada una de esas barras es un tambo. Los primeros 2 son 2 tambos en Finlandia, después en Irlanda, en Alemania, en Holanda, en Polonia. Y las 2 barras las últimas 3 barras de la derecha son 2 tambos en Argentina y 1 en Nueva Zelanda. Esto fue en el año 2014 y fíjense las diferencias de altura. La diferencia de altura es el costo extra que tenía cada productor en el mundo por cumplir con la legislación. Fíjense en ese momento cuánto menos nos costaba a nosotros cumplir con legislación, que eran básicamente cuestiones asociadas a cumplimiento por temas de aftosa. Y fíjense que a Nueva Zelanda todavía en ese momento no le costaba tanto más cumplir con la legislación que a nosotros. ¿Y cómo cambió? Entonces, en esto de buscar el equilibrio aparecen las certificaciones como primer paso. Ese es un programa desarrollado por productores y cooperativas lácteas en en Estados Unidos, donde esa parte de la cadena tomó la iniciativa y armó ese programa de productores garantizando manejo responsable para mostrarle a la sociedad que están haciendo las cosas bien. Y no tenemos que irnos tan lejos tampoco. En Conaprole, Uruguay, ya se están certificando tambos para pastoreo y en Colún, Chile, es muy común entrar a un tambo y que tenga el cartel de que está certificado de bienestar animal. Estas no son solo cosas del hemisferio norte. Y en esa búsqueda del equilibrio ya hay industrias lácteas que empiezan a hacer programas como el que hace Synlait en Nueva Zelanda. Fíjense cómo se llama el programa: Liderar con Orgullo. Ese programa reconoce y recompensa económicamente a los remitentes que alcanzan buenas prácticas en 4 áreas: en ambiente, en sanidad y bienestar animal, en responsabilidad social y en calidad de leche. Por un tema de tiempo ocultamos algunos, pero en Europa es muy común esto, y hay algunas de esas áreas que son hasta obligatorias. Yo tengo que cumplir con 14 puntos, de los cuales hay 3 puntos que son obligatorios. Si no los cumplo, no me reciben la leche. Nos resultó interesante mostrar el por qué o qué argumenta esta industria de por qué hacerlo. Y está buenísimo lo que dicen al principio. ¿Por qué? ¿Y por qué es hacer lo correcto? Puedes hacer lo que hay que hacer. Y además dicen, ayuda a satisfacer las preocupaciones de la comunidad,
permite a los clientes diferenciar sus productos y finalmente esto tiene mucho de buenas prácticas que puede mejorar el resultado económico. Pero fíjense qué claridad y qué simpleza para plantearlo. ¿Y por qué hay que hacerlo? Y por qué es hacerlo correcto. Y la industria láctea en muchos lugares del mundo también tomó nota de esto de la licencia social y de un consumidor preocupado. En Holanda pasó lo mismo. El consumidor holandés empezó a preguntar a dónde estaban las vacas, que son la típica imagen de la vaca pastoreando con el molino atrás, y le explicaron que las vacas están adentro de galpones porque dan mucho más leche. Friesland Campina, que es la principal cooperativa de Holanda, tomó nota de esto, convocó a toda la cadena, y esos señores que están atrás de la mesa con vasos de leche, fue cuando se firmó el pacto de pastoreo, a partir del cual hay una cierta cantidad de días de pastoreo que se promueven y al productor le pagan un extra por sacar las vacas a pastorear. Para que tengan una idea de la dimensión de estas compañías, para que sepan que no son nenes de pecho, el tamaño, Friesland Campina es la sexta empresa del mundo y tiene un tamaño que es como multiplicar por 9 la empresa argentina más grande. ¿Sí? Y están preocupados por esto y pagándole un extra a los productores que saquen las vacas a pastorear. La carrera por lograr tambos carbono neutrales, hoy lo decía Alejandro. Nestlé tiene muchos ejemplos en el mundo, tratan de trabajar sobre manejo de suelo, procesamiento de efluentes, conservación del agua, energía y biodiversidad. Y ahí tiene una iniciativa en Estados Unidos que implica cinco regiones con 3.000 vacas en ordeña. Y lo que es interesante es quién tomó la iniciativa esa en Estados Unidos. La Fundación Mundial de Vida Silvestre. ¿Se acuerdan los del loguito del oso panda? Esos están preocupados porque los tamberos tengan tambos carbono neutrales. 3.000 vacas en 5 granjas en diferentes estados. Bancado por la Fundación Mundial de Vida Silvestre. Díganme si eso no es licencia social en el primer mundo. ¿Qué podemos hacer? Esto que es tan fácil de decir, de sumar confianza, de sumar partes y construir confianza. Educar, comunicar, educar a las sociedades, cambia las percepciones. Acá hay un trabajo súper interesante de qué opinaba la gente antes de ir a un tambo y qué opinaba después. Le preguntaron qué tan seguro de que las vacas lecheras tienen una buena vida. Fíjense a la izquierda, antes el 42% confiaba en que tenía una buena vida y el 28% no confiaban. Fíjense qué pasó después de ir al tambo. Y hubo opiniones positivas. Algunas opiniones mejoraron después de la visita. Antes me preocupaba el tratamiento a las vacas, sus condiciones de vida y el acceso al pastoreo. Después los animales parecen bien tratados y el manejo a campo se ve con mucha ética. Pero en otros visitantes empeoraron. Antes no tenían ningún cuestionamiento, era de los neutrales del 50 y pico %, y después de la recorrida dijeron preferiría ver a las vacas en los potreros pastoreando y a los terneros no separados tan rápido de sus madres. Entonces, guarda. Uno puede ser transparente como industria, y cuando hablo de industria es producción y procesamiento, pero también hay que asumir que cuando uno empieza a comunicar y a hablar va a generar gente que pregunta. ¿Sí? El famoso tiro en el pie. Esta la vamos a pasar. Bien. La confianza se pierde de la noche a la mañana. Estos fueron todos casos muy resonantes. En Canadá, 3 hombres presos por un escándalo de abuso animal. El escándalo que hubo en Fair Oaks Farms a partir de también algunos casos de abuso y en el vecino en Chile, la matanza de 1.500 terneros que generó un procesamiento penal al gerente de uno de esos tambos. Entonces, esto que cuesta tanto en generar se pierde de un día para el otro. Y lo pierden protagonistas importantes. Manuka, 44.000 vacas. Mike McCloskey, no sé cuántas vacas ordeña, pero uno de los protagonistas de la lechería americana. Entonces, en esto de reconstruir esa conexión perdida, hay desafíos para ir por delante para ir antes de la pelota. Y la primera pregunta es, ¿paso a ser de reactivo a proactivo? La gente que trabaja en estas cosas de comunicación plantea que es importante recuperar la narrativa, pero hay que tener algunas cosas claras antes de hacerlo. La primera, hay que gestionar la brecha entre lo que la gente piensa que sucede y lo que realmente sucede. Segundo, hay una diferencia enorme entre mejorar el bienestar animal en un tambo y mejorar la percepción que tiene la gente de que se mejoró el bienestar animal.
Uno puede estar haciendo un montón de cosas, pero eso a la gente no le alcanza. Yo los traigo al tambo y me terminan diciendo quién las vacas con los terneros. ¿Sí? Dialogar con cómo y con quién. Bueno, en todos lados lo que se plantea es que este esfuerzo está requerido a nivel de cadena y que inevitablemente cuando se pasa de una opción, de una conducta reactiva a una conducta proactiva, la cadena se termina sentando con sectores que piensan distinto. ¿Sí? Oscar Alvarado, que fue presidente de ACREA, decía que en el sector agropecuario siempre terminamos bailando entre primos. El tomar la iniciativa de comunicar es hacer absolutamente lo contrario. Y guarda con el efecto boomerang. Cuando hablo de efecto boomerang es tirar el boomerang y pegárselo en la frente. Cuando uno empieza a comunicar. Esa foto está en Instagram de una importante empresa proveedora de equipamiento, que están tratando de hacer entrar la vaca al robot. Todos sabemos que a esa vaquillona no le pasa nada si le tiran un poco de la cola para que entre. Y quien lo hizo con buena intención. Pero estaban mostrando la inauguración de un robot, la primera vaca que entraba, y fíjense la vaquillona cómo le estaba pasando. Había uno prendido allá, el otro prendido en la cola. Digamos, está bueno comunicar, pero no nos peguemos un tiro en el pie. Reflexiones. ¿Qué hacemos bien con esta terminamos? ¿Qué hacemos bien en Argentina? ¿Qué tenemos a favor y qué tenemos en contra? Uno de esos mapas es la densidad poblacional en Argentina. El otro de los mapas es la densidad de vacas. Yo no he venido muchas veces a Villa María, pero ayer cuando veníamos de Córdoba vi unos galpones muy grandes que están al lado del pueblo. ¿Sí? Esto que hablábamos en Holanda de los 290 y pico toneladas de leche por kilómetro cuadrado. A ver, Argentina todavía es un país bastante despoblado y no está tan concentrado demográficamente. Pero hay algunas regiones que en lo que es leche la tienen un poco más difícil todavía que el resto. Entonces, en lo relativo a densidad poblacional, ojo con aprovecharnos de eso o con valernos solamente de eso. ¿Qué tenemos a favor en Argentina? Todavía hay menor uso de fertilizantes, eso genera ventajas y desventajas. Los cursos de agua todavía están limpios. La industria de la carne nos ayuda, tenemos una industria de la carne grande y ayuda a canalizar algunas cuestiones del macho lando que lo salteamos. Creo que no estamos tan lejos del green and clean en muchos casos. Y esto es algo que se sabe en lo que es licencia social. En Argentina tenemos a favor esto. El mayor actor agrícola de cualquier país tiende también a ser el mayor objetivo en ese país de licencia social. Pregúnteles a los agricultores si no se la están agarrando con la soja y los agrotóxicos. Inevitablemente en nuestro país la opinión y todas las opiniones negativas sobre estas cosas van a ir mucho antes a la agricultura que a la ganadería de carne y leche. Y parte de lo que comentaba Alejandro, evidentemente, por cuestiones de producción, de ganadería más extensiva y sistema de producción, probablemente seamos un país acreedor en lo que es secuestro de carbono. Conclusiones. La licencia social para producir se transforma en un riesgo adicional a los que ya tenemos. Al clima, a la volatilidad, a cobrar, a veces en Argentina. Y ese riesgo adicional que genera, hoy en día las decisiones operativas que tomamos todos los días no están muy condicionadas por el productor, por el consumidor. Pero inevitablemente tenemos que empezar a pensar que lo que sea técnicamente deseable también sea socialmente aceptable. Y tarde o temprano esto se nos va a venir. Tenemos que aprender de la experiencia de otros. ¿Se acuerdan cuando venía primero la ola de COVID en Europa y nosotros en Argentina sabíamos que sabíamos un poco más de qué era lo que había que hacer? Tenemos que mirar qué pasa en el mundo para saber que esto puede pasar. A veces lejano y absurdo. No me van a decir que lo de los cuernos en Suiza no les parecía hasta medio absurdo. Pero en el mundo eso te muestra hasta dónde puede llegar. Y lo que es real es que sí, las sociedades ricas tienen otros problemas, pero los valores de las sociedades tienden a tener cada vez menos fronteras. Si no, acuérdense de la sobrina de Alejandro y el asado vegano. El equilibrio a nivel empresa. Esto es una cosa importante. Hacer las cosas distinto no tiene por qué ser siempre más caro. ¿Sí? No tiene por qué ser siempre más caro. Y muchas veces
esos esfuerzos terminan siendo relativos a buenas prácticas y se terminan recompensando a nivel empresa, ya sea porque tenés algún resultado o algo mayor o que termina pasando que la industria te la paga en algún momento, te la va a reconocer. Este es el desafío más grande que tenemos en relación a este tema en Argentina, construir puentes. Toda la iniciativa sobre el tema en el mundo plantea que hay que golpear las puertas antes de que los problemas aparezcan, hay que escuchar más que hablar, y esto implica un proceso de comunicación buscando confianza entre quienes tienen miradas distintas. Esto en Argentina es intrínseco el desafío. Y por último, la confianza que se gana por la escalera y se pierde por el ascensor. La docencia social se gana, no es un derecho, puede desaparecer muy rápido y construirla es un esfuerzo muy largo de toda la cadena, no es solamente los productores, la industria, el comercio. Entonces, conclusión, es un riesgo adicional, tenemos experiencia de otros que no nos, digamos, que si no tomamos acciones es porque no queremos, ya sabemos lo que está pasando en el mundo. Esto en algún momento alguien lo paga. Finalmente hay un desafío comunicacional enorme y sobre todo el desafío de crear confianza entre gente que tiene una cultura difícil para eso. Y para terminar, creo que está bueno nombrar a este señor que era muy sabio y que en algún momento dijo: nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladra. Muchas gracias.